Los años 60 fueron una era salvaje para la ingeniería automotriz. Desde el coupé deportivo de motor central Corvair, diseñado por Chevrolet para competir con los autos deportivos europeos, hasta el absolutamente maniático Ford GT40, que fue un esfuerzo multinacional perfeccionado por Ford y Carroll Shelby para derrotar el legendario reinado de Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Los fabricantes estadounidenses básicamente estaban intentando lanzar todas las ideas que podían contra una pared para ver que funcionaba. Y esto también incluía a compañías más pequeñas que traían ideas aún más fuera de lo convencional al público. Una de estas ideas y uno de esos autos fue un automóvil de lujo de 2 puertas de tamaño completo que no solo tenía un enorme motor de 425 pulgadas cúbicas, sino que también incluía un tren motriz de tracción delantera bastante inusual para un automóvil estadounidense de esa era. Esta es la historia de uno de los autos estadounidenses más interesantes y peculiares jamás construidos. La primera generación del Oldsmobile Toronado. El Toronado comenzó su vida como una simple pintura creada por el estilista de Oldsmobile David North alrededor de 1962. Su diseño nunca estuvo destinado a ser creado, solo destinado a colgar en la pared de su oficina. Sin embargo, poco después de que lo completara, Oldsmobile estaba buscando un nuevo diseño de automóvil para el año de producción de 1966 y, posteriormente, la pintura de North fue elegida para pasar del papel a convertirse en una amalgama real de maquinaria. Este nuevo automóvil, al estilo típico de GM, estaría basado en la ya existente carrocería E de GM, que compartiría con el Buick Riviera de 1966, que ahora entraba en su segunda generación de producción. Este era un chasis mucho más grande de lo que North había imaginado originalmente para su nuevo automóvil Oldsmobile, ya que planeaba usar el chasis A, el mismo que usaban el Chevy Chevelle y el Pontiac GTO. Pero eso fue descartado en favor del chasis C. Y una vez dada la orden, Oldsmobile se puso a trabajar para dar vida al Toronado, que finalmente fue presentado el 14 de octubre de 1965. Y fue uno de los diseños más radicales que salieron de la fábrica de Oldsmobile en su larga historia de 68 años. Un gran coupé de lujo de 2 puertas con un estilo fastback de líneas fluidas que venía completo con faros ocultos y estaba diseñado para competir con el Ford Thunderbird como una opción de lujo con mucho estilo añadido para aquellos que se atrevían a ser diferentes. La primera generación del Toronado abarcó los años de producción de 1966 a 1970. Pero visualmente, los autos de 1966 a 1967 tienen un diseño mucho más limpio y deseable que los posteriores. El diseño de la parrilla para 1966 y 1967 estaba integrado en los guardabarros en un estilo casi de púas para crear una parrilla única que coronaba el alargado frontal del Toronado. El auto también presentaba un conjunto de luces traseras anchas, casi al estilo Trans Am, que abarcaban la mayor parte de la parte trasera del automóvil. Estas audaces selecciones de estilo en ambos extremos del auto, junto con las líneas de los guardabarros extremadamente definidas del Toronado, hacían fácil entender por qué el Toronado causó tanto revuelo cuando fue lanzado. Estas características fueron cambiadas posteriormente en 1968 por un conjunto de estilos ligeramente más convencional, con los faros formando parte de un sistema oculto integrado en la parrilla en lugar de estar encima de ella. También se rediseñaron los paneles traseros en esta actualización que terminó en 1970. Y si comparas los Toronados de 1966 a 1970 lado a lado, es muy fácil ver por qué a la gente le gustaban mucho más las líneas más puras de los primeros autos. Como se mencionó anteriormente, el Oldsmobile Toronado formaba parte de la plataforma E de GM, creada en 1963 y que compartía su chasis con el Buick Riviera y el Cadillac Eldorado. Sin embargo, Oldsmobile quería que su nuevo Toronado se destacara de sus contrapartes de GM y tenía una idea de casi una década de antigüedad que estaba lista para presentar al público: un sistema de tracción delantera. Hoy en día, un tren motriz de tracción delantera es muy común entre los autos importados e incluso en muchos autos económicos estadounidenses. Pero en los años 60, esto no era lo normal en absoluto. De hecho, el último fabricante estadounidense en usar un sistema de tracción delantera en esta aplicación fue Ford, allá por los años 30.
Y para complicar aún más las cosas, el sistema de Oldsmobile también estaba inicialmente planeado para usarse en la línea A más pequeña. Pero debido a su naturaleza no probada y costosa, decidieron utilizar este tren de rodaje en la nueva plataforma de lujo que se convertiría en el Toronado, donde había más margen en el automóvil. Este tren motriz se llamaría Paquete de Potencia Unificado o UPP, por sus siglas en inglés. Este diseño debía empaquetarse con un motor V8 y una transmisión en los mismos compartimentos de motor que los autos de tracción trasera convencionales de la era. Este sistema UPP tomó 7 años completos para desarrollarse y fue probado con más de 1.5 millones de millas de prueba que verificaron su resistencia y fiabilidad antes de que fuera producido en masa. Esto le dio a Oldsmobile la plataforma perfecta para usar su característico V8 Rocket. Unido a este sistema de tracción delantera estaba una transmisión Hydromatic de 3 velocidades de alta resistencia diseñada específicamente para el Toronado, llamada TH425 en su forma de tracción delantera. Esta fue la única transmisión ofrecida para el Toronado, ya que no presentaban una manual para el sistema de tracción delantera, pero tenía un diseño fascinante para transmitir la potencia al suelo. El convertidor de par de la transmisión estaba separado del conjunto de engranajes planetarios y la transmisión en sí, y en cambio, era accionado a través de una cadena de transmisión que estaba en 2 piñones que no requerían tensores ni poleas. Así que, esencialmente, una cadena salía de la parte trasera del motor desplazada hacia el convertidor de par y luego la transmisión estaba conectada allí. Este diseño, conocido como Evo, fue creado por el grupo de transmisiones de GM en Hydromatic, así como por la división de cadenas de Borg Warner. El quinto 8 estaba ubicado en la parte delantera y se montaba longitudinalmente como cualquier otro auto de la época. Pero para que el sistema de tracción delantera funcionara, si miras los esquemas, el diferencial está esencialmente al lado del motor y la transmisión está montada desplazada junto al motor también. Y la cadena conecta la transmisión al motor. Alimentando este innovador sistema de tracción delantera estaba una elección bastante convencional en comparación con el resto del auto, que era el Oldsmobile 425 Super Rocket V8. Con una potencia de 385 caballos de fuerza y un impresionante torque de 475 pies-libra. El tren motriz del Toronado vio un aumento de 20 caballos de fuerza sobre el 425 estándar y era capaz de un tiempo de 0 a 60 de aproximadamente 7.5 segundos, un cuarto de milla en 16.4 segundos a 93 millas por hora y una velocidad máxima general de 130 millas por hora, lo cual no era poca cosa para un auto de 4.500 libras que estaba destinado a ser un coupé de lujo. La actualización en 1968 también trajo la opción del nuevo Oldsmobile 455, que producía 375 caballos de fuerza y 500 pies-libra de torque. Y luego, en 1970, para el último año de la primera generación del Toronado, se ofreció una opción de 400 caballos de fuerza también. Y podrías estar preguntándote, con todo el peso colgando sobre el eje delantero del auto, ¿cómo manejaba? Bueno, de hecho, los probadores encontraron que el manejo del Toronado no era muy diferente al de otros autos de tamaño completo. Y, de hecho, en ciertas condiciones, el Oldsmobile era incluso más receptivo. Incluso dijeron que cuando se le exigía una conducción más deportiva, mostraba características de manejo superiores. Entonces, eso plantea la pregunta, ¿cómo manejaba este auto así? Bueno, debido al espacio reducido del diseño del tren motriz, Oldsmobile optó por usar un subchasis en la parte delantera que presentaba una configuración de barra de torsión con brazos dobles en A. Este fue el primer automóvil de pasajeros en el que GM utilizó un extremo delantero de barra de torsión en los Estados Unidos. También se le dieron brazos en A reforzados para manejar el peso adicional en el eje delantero. En la parte trasera, el auto usaba una suspensión de muelles de hoja más tradicional con 2 amortiguadores montados horizontalmente entre sí para ayudar a reducir el enrollamiento del muelle bajo frenado o carga. El único inconveniente del Toronado temprano, sin embargo, era el sistema de frenos. Cuando fue lanzado originalmente en 1966, presentaba una configuración de frenos de tambor operados hidráulicamente. Y debido al peso de más de 4.500 libras del Toronado,
el sistema de frenos podía sobrecalentarse en 2 o 3 paradas bruscas, lo que aumentaba considerablemente la distancia de frenado para paradas posteriores. Esto lo resolvieron añadiendo opciones de frenos de disco ventilados para la parte delantera en 1967. Concedido, este era un auto de lujo, por lo que nadie esperaba realmente llevar al Toronado a sus límites en las curvas. Pero con solo 2 o 3 paradas causando un desvanecimiento significativo de los frenos, obviamente había un problema allí. Curiosamente, debido al sistema de tracción delantera que usaba el Toronado, esto eliminó la necesidad de un túnel de transmisión en el interior, lo que resultó en un piso totalmente plano para dar espacio adicional para las piernas de los pasajeros y la capacidad de sentar a 6. El interior también presentaba un estilo muy moderno en todo, como 2 asientos tipo banco con una opción estrato con reposabrazos añadidos para los asientos delanteros como una opción para el paquete de acabado de lujo, que creaba una sensación aún más premium sobre el ya premium modelo base. También le dieron a los conductores un volante de lujo con un anillo de bocina en forma de doble delta que enmarcaba un velocímetro de estilo tragamonedas único centrado en un grupo de instrumentos muy bien dispuesto. Y cuando el Toronado llegó oficialmente al mercado, fue visto como un éxito innovador. En su primer año, Motor Trend lo nombró el auto del año de 1966, CarLife le otorgó el premio a la excelencia en ingeniería. Y fue el segundo automóvil estadounidense en recibir reconocimiento en Europa como el tercer lugar en el auto del año europeo en 1966. En su año de apertura, Oldsmobile pudo vender poco menos de 41.000 Toronados. Sin embargo, en 1967 hubo una caída drástica del 50% en las ventas, en parte debido a la nueva introducción del Cadillac Eldorado con tracción delantera. Y luego, de 1968 a 1970, se vendieron alrededor de 50.000 Toronados antes de que se realizara su rediseño y se presentara una segunda generación de Olds de tracción delantera radicalmente diferente y mucho más cuadrada. Pero una vez que el Toronado perdió su estilo característico en la segunda generación y se convirtió, bueno, en un rectángulo realmente grande, creo que perdió ese algo especial que tenía en sus primeros años. Estoy seguro de que seguía siendo cómodo y, en muchos sentidos, probablemente era un mejor auto de lujo que los de la primera generación. Pero cuando ves un Toronado de 1966, es una reacción muy diferente a cuando ves un auto de 1971. Por ejemplo, la forma en que dices, oh, es un Toronado, se dice de una manera muy diferente entre las dos generaciones.